Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nuestra casa. Es un placer verdadero para nosotros, como para Audelas Música. Me sumo aquí a las palabras del director. Recibiros hoy en esta casa, en esta primera jornada del Festival Fronteras de su segunda edición. La semana pasada tuve también el gusto de estar con vosotros en Elche y la verdad es que la primera edición la disfruté como público. Me hace mucha ilusión que Jesús Luis Mantilla haya contado con nosotros para ser actores en esta segunda edición. Ser público de este diálogo va a ser maravilloso y invitar al final de la charla también a los asistentes, a un micro, a que puedan participar, porque seguro que este diálogo compartido es mucho más productivo. Parece que no hace falta presentación para Juan Pérez Freistán y para Ernesto Castro. Todos ustedes están aquí porque seguro los conocen muy bien, los admiran, su obra, su trayectoria y su tarea, su visibilidad cada día en los medios y en su sector y en su profesión. Estamos en Fronteras y voy a comenzar con una cita de Josep María Esquirol, que dice que el horizonte es diferencia y es cultura sin confusión. Y lanzo una primera pregunta para ambos. ¿Qué os une a vosotros dos en esta cultura que es diferencia? Pues una cena en Bilbao. Efectivamente, sí, en Madrid hace poquito, al que nos conocimos. Yo es verdad que hoy me da un poco de apuro que el 80% de mis respuestas sean casi trílocuas y sea realmente en este caso el que está hablando. ¿Por qué lo digo? Porque yo le leo mucho y justo ahora estoy leyendo un libro suyo, del gran Pan ha muerto. Entonces, si en algún momento no te cito bibliográficamente, no es por mala intención. Pero esta vez sí que recuerdo una cosa que me he leído justo hoy. Ha preguntado lo que nos une. Y justo en uno de los capítulos de este libro comentaba Ernesto la cuestión de la separación entre gremios artísticos que se ha dado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ¿no? Hablaba un poco de los ismos, ¿no? De cómo para generar corrientes artísticas, vanguardistas en este caso del siglo XX, bueno, en definitiva lo primero que hace falta es que la gente se junte, ¿no? A hablar de qué somos, qué hacemos, qué programa tenemos, ¿no? Consciente o inconscientemente. Y en el momento en el que entre gremios artísticos no hay tantos puntos en común, y aquí ya sí que hablo de mi experiencia, en el momento en el que los músicos parece que no les importa mucho más allá de la música, y al contrario, parece que lo mío no le interesa a casi nadie dentro de las artes, y no estoy hablando de cuestión de creación de públicos, ahí es cuando me empiezan a surgir muchas dudas, muchas preguntas. Entonces quiero pensar que yo sienta una unión intelectual y unas ganas de unirme a Ernesto. Quiero pensar que eso por lo menos es una buena piedra en el camino, o en el camino de lo que yo creo que tendría que hacer, ¿no? En esa cena que hicimos en la Galachuela, junto a Madrid Río, un peruano titulado, nombrado, bautizado, Mis Tentaciones, no Mis Tradiciones, que yo siempre llamo Mis Tentaciones, porque es muy tentador ir ahí a tomar ceviche. Le forcé a tomar la gran fuente con el centollo incluido y no quiso animarse a una versión muy picante, se quedó en el picante intermedio. Ya hablamos de que tiene muchos aspectos, puntos en común. Nuestro amor por la ciencia ficción, por la fantasía, nuestro amor por la construcción de mundos, la figura de Tolkien, Por los videojuegos, nuestra presencia en YouTube. Él tiene un canal tocado nuevo, Juan, yo uno que, rompiéndole mucho la cabeza, se llama Ernesto Castro, a secas. Y también efectivamente que nuestras disciplinas no le interesan a nadie, pero todo el mundo se siente obligado a interesarse por ellas. Entonces hay una cuota cultural donde la música clásica y la filosofía, aunque sean disciplinas minoritarias, raras, extrañas, pues la gente siente la obligación de una vez al año, más al año, comprar un libro, escuchar conferencias de filosofía y otro concierto de música clásica. Y luego también que nosotros abordamos nuestro oficio como tal cosa, como un oficio artesanal y genial, y por tanto tampoco caemos en falsos dilemas sobre la meritocracia, el trabajo, el esfuerzo, la recompensa.
porque los dos hemos nacido en el oficio al que luego nos hemos dedicado, es decir, que Juan viene de una familia de músicos, yo vengo de una familia de filósofos, y nos relacionamos con nuestra disciplina como se relaciona una mujer que ha estudiado farmacia y hereda la farmacia de sus padres sin darle mayor importancia. Ni ocultamos ni tampoco llevamos a orgullo eso, sino que obviamente hemos nacido, hemos mamado, entonces tenemos menos ilusiones en los dos sentidos, no nos somos ilusos respecto a nuestro oficio, lo que se puede o no se puede hacer, y tampoco nos hacemos grandes expectativas sobre lo que pueda ser un músico o un filósofo en el siguiente tiempo. Sí, es verdad que en ese sentido una etiqueta que está muy de moda hoy en día es que en esto, digamos, todos podríamos ser unos nepo babies, ¿no? Unos bebés del nepotismo en ese sentido, en las tradiciones familiares. Las etiquetas las deforman entre los etiquetadores, pero sí es verdad que cuando estamos hablando de algo que conlleva mucha praxis, y bueno, en el mundo de la música quizá es más evidente, ¿no? El componente artesano de praxis, de ponerle a hacer cosas. Y el de la filosofía parecería que no, pero creo que lo es así también, y me atrevo a decir que por eso también yo desde el principio sentí una conexión cuando empecé a escuchar y a leer a Ernesto, porque era alguien que hablaba de algo, o sea, era alguien que hace cosas y que aparte las cuenta o las hace en público. No quiero hablar del tema de divulgación versus praxis o divulgación desde la praxis o desde el burladero, pero de repente yo por lo menos cuando veo a alguien que tiene la masa en el oficio, resueno de una manera diferente con esa persona. Bueno, hablas ahora, has hablado también de la necesidad de los músicos de conectar facetas que no necesariamente aparecen mucho. Voy a seguir con una cita de Esquirol, que dice que para construir, para crear, casi siempre es necesario juntar la semilla con la tierra, o una piedra con otra, o el agua con la harina. Un poema es el encantamiento, y una amistad también. El arte más extenso es el que junta a dos personas. Y me acuerdo de una carta que Mozart escribe en el viaje a su padre, recuerdo Mozart. Me acuerdo de una televisión de romántico, porque la relación de Mozart con su padre. Y le llama la atención Mozart a su padre en un viaje que te dice: papá, es que yo no soy un mero compositor, yo soy un músico porque soy capaz de emocionar. He conocido la teoría de los afectos, conocía muy bien todo lo que debe desarrollar la obra musical y se diferencia precisamente del mero artesano en eso. ¿Cómo ves tú en los artistas hoy en día, o en los intérpretes hoy en día, porque quizás parece que hay un boom de determinadas tendencias donde no ahondan en ese pensamiento de ser músicos? Claro, sí. Evidentemente es tentador ver en cualquier frase de un grande algo prescriptivo, ¿no? Parece que Mozart ahí está describiendo cómo debe ser el verdadero músico o qué cualidades debe tener el verdadero músico. Evidentemente, de acuerdo estoy en lo que dice, ¿no? De esa cosa de conmover, de mover, incluso conmover queda conlleva tú y yo, ¿no? Un enganchar al que está enfrente, ¿no? Al público. Me podría ir por lo que de la música de cámara también, o que se compartir la música y todo. Pero es que quizás ante eso que has dicho me llama la atención, porque todo se ve al final desde un presente histórico siempre. Y hoy en día precisamente sí es verdad que ha habido un boom, vamos a decirlo, asiático sobre todo, de llevar la mecánica de los instrumentos, especialmente el piano que conozco, al máximo. Y ese tipo de frases parece como que envejecen rápido, frases maximalistas que el tiempo me quitará la razón. Pero yo me atrevo a decir que la mecánica del piano, la cuestión de tocarlo en el mecánico, está completamente agotada. Parecía que Liszt lo había agotado, pero no muchísimo. Pero hoy en día ya como se toca, creo que hay como con los 100 metros lisos, que empieza a haber un límite ya fisiológico, que más allá no hay, ¿no? Con lo cual a mí un punto interesante ahí de que quizás del desarrollo máximo de algo acaba implosionando y se vuelve a buscar ese músico, esas artes. Pero que por otro lado, lo que quería comentar es que creo que seguimos viviendo en la estela bien gorda y bien presente del siglo XIX, del héroe romántico, del creador único y genial. Y hoy en día eso vamos a decir, degenerado o simplemente se ha transformado en la autoficción. Entonces, de hecho, a mí me pasa un poco lo contrario, que quizás he hecho de más al artista de los afectos y las emociones y he hecho de menos el oficio. Entonces, claro,
depende. Lo que quiere decir Mozart, estoy de acuerdo, por supuesto. Pero en el contexto que estamos ahora, hecho de menos, o sea, menos quizá confesiones y harakiris totalmente afectivos y más actores que se entiendan cuando hablan. Que eso es puro oficio. Y músicos, no de lo mismo. Entonces, claro, es una pregunta muy... Depende desde dónde se mire. Menos confusión. Y me viene muy bien para citar una frase de Ernesto en un texto que tienes titulado Los hombres anécdotas culturales. Dice, hablas de la filosofía no tanto como saber de todas las cosas, sino más bien como sistematización de la confusión, de la ignorancia que subyace en las intuiciones del sentido común. Sí, no está mal. Está bien. Estoy de acuerdo con ese Ernesto Castro. Hay varios Ernestos Castro en el mundo. Pues es que hay otro que es presidente de El Salvador, no del Ejecutivo, sino del Legislativo. Y además él sale con una señora que se llama Michelle Sol, y yo salgo con una Luna Miguel. Entonces es como que hay una especie de hermano gemelo, de doppelganger al otro lado del Atlántico. No sé, por continuar con Mozart, lo que se ha dicho de Mozart, se los podría acusar de Nepo Babies, pero también podría estar la otra imagen, que es la del juguete roto. Es decir, bueno, nos merecemos lo que hacemos bien, pero porque hemos sido sacrificados por unos padres que nos han tenido con un látigo en un cuarto oscuro. Entonces aparecen estas figuras, Mozart, la relación con su padre, Kafka, la relación con su padre. Y no sé el caso tuyo, pero el caso mío es un caso gozoso, es decir, que aunque no solamente no hubo una conducción hacia la filosofía, sino más bien al contrario, cuando empezamos mis hermanos y yo a interesarnos por esos objetos que decoraban la pared y que daban calorcito, que eran los libros, y empezamos a verlos, nuestros padres se echaban las manos a la cabeza porque ninguno de sus hijos iba a estudiar ciencias y por tanto todos iban a terminar parados, cosa que poco a poco se ha ido confirmando con los años. Entonces me gusta este tema de que somos leídos del siglo XIX, porque efectivamente quizás haya que recuperar esa ingenuidad creadora del 18, donde todavía no había una identificación tan plena entre el artista y la obra, donde se pensaba que la cualidad y la cantidad estaban enfrentadas. Entonces nadie puede rebasar el número 9 de sinfonías comparado con lo que había en el siglo XVIII, que se escribían sinfonías así como churros. Entonces Mozart como una figura de transición que al mismo tiempo es un virtuoso y es un intérprete, es un productor y figuras como un hombre orquesta, el hombre orquesta que hace todo, pues para mí es fundamental. Volviendo al tema de la filosofía, efectivamente la filosofía lo que busca es una sistematización de ese caos creativo, donde el filósofo no se dedica simplemente a constatar lo que tiene delante, sino a producir estas obras de arte más o menos efímeras, que son los sistemas filosóficos, que pretenden explicar el mundo, pero que son más interesantes por sus contradicciones, por sus falsedades y por sus ingenuidades y errores, que por lo poco que puedan acertar. Los filósofos que han de pensar son muchas veces los más exagerados, los más locos, lo más en el borde de lo irracional. No necesitamos un filósofo que nos diga que el mundo está ni blanco ni negro, sino gris. Necesitamos un filósofo que diga que todo es negro, que todo es blanco, ¿no? Entonces, este tema de los extremos y de la locura llevada a cierto límite, pues para mí es fundamental el filósofo. Los dos compartís además que después de la pandemia, quizás motivado también por esta pandemia, habéis sabido reaccionar muy bien con las tecnologías y acercaros a un público que de repente se vio privado de la cercanía. Entonces habéis sacado provecho precisamente de la dificultad, habéis hecho virtud y yo empecé a seguirte también en estos tiempos, ¿no? de más dependencia digital. Estás en contacto con mucha gente a través de las redes sociales y seguramente tienes una percepción muy viva sobre los gustos del público, sobre la percepción de los nuevos públicos que tanto preocupa a los gestores de todo el país tienen de lo que estamos haciendo. Si tú fueras gestor, ¿qué 5 medidas te tomarías? Bueno, tremendo melón has abierto. Bueno, aquí hay para... A ver, primero, una confesión desde la honestidad. Yo cuando empiezo a abrir, por ejemplo, mi canal de YouTube, que lo hago en 2020, lo hago por un motivo completamente egoísta. Yo quería dedicarme al cine.
Yo vuelvo de Alemania a España, me compro mi primera cámara, una Sony A7 III, mi primer micrófono, nos confina y digo, yo ¿cómo practico al cine? Digo desde detrás de las cámaras. Quería dedicarme, y sigo queriendo dedicarme, entre demonios. Y digo, bueno, pues me pone a grabarme. Yo además consumo mucho YouTube, yo he aprendido mucho gracias a YouTube, y era como el giro del video ensayo y todo, me interesa. Entonces yo lo hice como método de aprendizaje y gracias a eso aprendo a editar, aprendo a etalonar, aprendo a manejar el audio, el vídeo y todo, ¿no? A veces desearía que no me gustara la parte visual y así poder tener un canal pues, un poco como el de Ernesto, porque lo importante es el contenido. Pero yo me voy al continente y al final el hombre orquesta no le da la vida y al final hago vídeos o hago todo lo que podría o querría. Entonces ese como punto de partida, que no sé si eso me califica o cualifica como mejor o peor youtuber, ¿no? Que lo he hecho porque sí, no por ser youtuber, pero es verdad que el tema de los gustos del público, la creación de nuevos públicos, me dicen los políticos, alegra de que hagas esta pregunta, porque es un pedazo de tema realmente. Yo por resumir un poco, a ver si me ocurre alguna medida, estoy intentando como político no contestarle. Y yo creo que antes de tomar esas medidas, yo creo que se acusa mucho a la posmodernidad de demasiada subjetividad y de que no existe ya la objetividad. Pero yo creo que a veces el problema es que falta conciencia de los objetivos que somos. Porque cuanto más aceptemos nuestros prejuicios, nuestros deseos, nuestras necesidades, más objetivo podremos ser. Es decir, cuando aceptemos que todos tenemos una agenda. Y en vez de hablar en pos y en lor de la belleza, el bien, la justicia, decir, no, yo es que tengo esta agenda cultural, ¿no? Yo tengo estas intenciones. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué un programador tiene que crear nuevos públicos? Porque no hay pasta, ¿no? ¿Por qué no hay dinero? Bueno, porque la sociedad está cambiando, los modelos económicos y culturales ahora se está callando, por eso digo, porque las cartas no se ponen sobre la mesa, está yendo otro modelo, en el cual hay menos dinero para la cultura, porque si no, hay que cambiar nuestros paradigmas. Antes, digamos, nuestros fetiches, nuestra camisa de fuerza, ¿no? Creo que eso se lo leí a ti también, ¿no? La libertad al final es cambiar una camisa de fuerza por otra y después intentar darle sin la sisa y todo, pero cambiar una por otra. Ahora se critica mucho todos los fetiches de el genio creador, el divo, el no sé cuánto, como si aquello fuera inmoral, ¿no? Aquello era lo que a la gente le emocionaba, lo que buscaba, incluso en términos económicos de mercado. Ahora los fetiches han cambiado, pero sigue habiendo fetiches, creación de nuevos públicos, públicos racializados, la música como función social, etc. Que no está mal, no digo que esté mal y que esté bien. Lo que digo es que no está asumido eso como agenda, sino que es como acabemos con ese pasado inmoral, hagamos un pasado, un presente utópico. Y de nuevo, si la música tiene que crear nuevos públicos, es porque no se están renovando los públicos anteriores con el método tradicional, que ha sido siempre el de la financiación pública. Las bellas artes, en contadas ocasiones, han sido siempre financiadas por el Estado, por los nobles, por los burgueses, por lo que fuera, y no te digo la ópera. La ópera es que eso no sale rentable. Entonces, yo creo que aquí lo que está pasando es que creo que hay una especie de elefante en la habitación, de que es que no se dice claramente, y creo que hay muchas administraciones públicas que se ven con el embrollo de recibir un montón de instituciones públicas fundadas en los 70, 80, 90, muchas orquestas, que en su sueño húmedo querrían que no existieran esas orquestas, pero no lo admiten, pero van haciendo es ahogándolas poquito a poco. Pero pasa una cosa, que la pirámide poblacional es un hecho, hay una población con una edad que, bueno, por causas naturales, evidentemente, va a evolucionar. Entonces, la preocupación sobre los jóvenes que existe y de manera general. Claro, pero ahí tiene que ser un enfoque social, porque desde un teatro público con una preocupación de llegar a la sociedad, de llegar a los jóvenes, por eso iba por ahí la pregunta. Sí, pero ¿cómo conectar con esos jóvenes? Pues yo lo primero que diría es que no creo que los jóvenes sean la prioridad. ¿Por qué no hablamos de conectar con los cincuentones? O con los sesentanos, o con las residencias de mayores. Ese es el público que hay que recuperar, el público que se ha descolgado después de la pandemia, o que nunca se ha colgado, que tiene el tiempo suficiente, que no está de hormonas hasta la cabeza, porque con el público joven hay que plantar semillas.
pero florecer en sí no van a florecer mucho. También porque todo ese público de pelo cano que llena los conciertos de música clásica, no es que esa gente fuera con 20 años a los conciertos, hace 60 años un público jovencísimo. Una parte sí, evidentemente, yo voy a conciertos desde que tengo 10 años, pero yo en eso soy un bicho raro. Lo normal es que vayan mamando, que por ósmosis les vaya eso entrando para que en su momento, pero tengo que decir, veo muy pocos programas de llevarle la música clásica a gente de 40, 50, 60 años. Otro fetiche que hay hoy en día es la gente joven, lo cual es normal porque como la pirámide de población está invertida, claro, antes lo excepcional era una persona mayor, con lo cual veneración a los mayores. Ahora lo excepcional cada vez más es la gente joven. Estos pueblos de la España vaciada que hay 2 niños, esos 2 niños son los reyes del pueblo, les quiere todo el mundo, porque son la excepción. Entonces hay una fetichización de la juventud desmedida. Por lo cual yo estoy por la gente joven, por supuesto, y hay que cazarla, pero sabiendo que eso es invertir mucho dinero con poco rédito. Y si queremos un público fiel, abonado y tal, no creo que el nicho esté ahí. Yo puedo intentar hablar contigo con los jóvenes. Porque con Juan no ha sido posible. Es más joven que yo, Efectivamente, pero con un canal de más de 110.000 seguidores, seguro que contacto sí tienes con los jóvenes. En un momento en el que la filosofía, además, ve menor su presencia en los currículos escolares. ¿Cuál es tu percepción? Mi percepción es que nada ha cambiado desde el siglo IV antes de Cristo. Entonces, estaba en una mesa redonda hace 2 días, en la Feria del Libro llovía, y hablaban horas bajas para la filosofía. Dije, sí, eso empezó, esas horas bajas empezaron en el 399 a.C., cuando mataron a los Sócrates. Y desde entonces todo ha ido para abajo. Ha sido una decadencia continua. La filosofía, que es la aspiración al saber, no ha consumado su proyecto. Seguimos ahí amando al saber. El saber no nos responde, nos deja en visto. Entonces Sofía no nos quiere. Sofía no nos quiere, y parece ser que hay un descenso del 60% de publicaciones en filosofía. Es un problema contable. Ahora ya no se cuenta con filosofía las publicaciones de ecología y de feminismo, cuando los temas de los que se habla, salvar el mundo, la igualdad, el género, la naturaleza y la cultura, lo performativo y lo genético, esos son temas de estricta filosofía. Y de todas formas, hablar en porcentajes de ese tipo es patético. Me reuní con un político y decía, bueno, es que ha crecido un 30% el número de filósofos en España. Y digo, joder, ¿de dónde han salido esos filósofos? ¿Quiénes son esos? Que quiero conocerlos, ¿no? A ver, un filósofo, pasearte por Valencia o por Madrid como Diógenes, ¿no? Buscar un filósofo. ¿De dónde están, no? Porque claro, a lo mejor si hay 10, pues han nacido 3. O hay uno y ha habido un 0,33 filósofos que han aprendido por ahí. Y dice, no, 33% de matriculados en filosofía. Ah, que todos los que están matriculados en filosofía, aunque estén fumando porros ahí en la puerta, son filósofos. Primum vivere de inde filosofare, ¿no? Primero vivir y luego filosofar. Entonces, esto es absurdo. Va viendo mal disciplinas como las nuestras, que son disciplinas tan milenarias que sabemos que por más que se las persiga, se las desfinancie, no se las patrocine, van a seguir ahí cavando su agujero, lleva al optimismo. Bueno, al optimismo no, al realismo mágico de siempre han estado, siempre existirán. Por más que se cierren academias, el primer emperador en China, la primera medida que tomó fue, queda así en la historia recogida, la quema de los libros y el enterramiento de los sabios. Se destruyó toda la filosofía confuciana. Resultado, cuando murió el emperador, un montón de gente, en plan Fahrenheit, la novela y la película, se habían aprendido de memoria los textos confucianos y volvieron a ponerlo por escrito. Entonces no hay manera de acabar con esto, por suerte o por desgracia. Entonces los jóvenes, niños, futuro. ¿Qué pasa con los jóvenes? La filosofía tiene una cosa muy curiosa, que es una disciplina principalmente de viejos, es una disciplina que mira continuamente su pasado. Uno puede ser un filósofo muy importante de su época y no lee ni un solo libro de su momento. El filósofo más importante del siglo XX, Martin Heidegger, probablemente no leyó a ninguno de sus contemporáneos, más allá de los maestros que tuvo, porque eso es importante. Claro, la música y la filosofía son dos discursos supuestamente universales. Se dice de la música que no requiere traducción, que una sonata emociona igual aquí que en Japón, sí seguro. No,
requiere, lo que pasa es que no somos conscientes de toda la formación cultural que requiere saber escuchar y diferenciar el ruido de la información. Y luego pasa con la filosofía. Se dice que la verdad es la verdad, lo diga Agamenón su porquero, el fuego calienta en Atenas o en Estambul. Pero de nuevo no es así. O sea, lo que supuestamente es universal en teoría, luego en la práctica requiere de maestros, de este tema gremial, y la filosofía funciona como una secta, igual que probablemente muchos gremios musicales funcionan como sectas, tienden al culto al maestro, la imitación mimética del maestro. Entonces, claro, la filosofía nace, insisto, con la ejecución de un tío que cuestiona a los dioses y, voy a ser muy burdo, se acuesta con los niños. O sea, la acusación a Sócrates es de pederastia. Claro, la filosofía es tener una relación con lo joven y con lo infantil quizá demasiado estrecha. Entonces, a lo mejor hay que apartarse de los niños, que los niños no se acerquen a la filosofía. Cuidado con matricular a sus niños en curso de filosofía. La filosofía, afortunadamente, se enseña cuando los adolescentes están a punto de dejar de serlo. No tiene sentido hablar de filosofía en la primaria. De la secundaria, cuando se dice que han quitado la filosofía de la ESO, menos mal, mi madre profesora de instituto y descorchó champán cuando le quitaban la asignatura de la ESO, porque que la filosofía sea la alternativa de la religión, convertida en la María absoluta, 1 hora a la semana, que es hacer guardia a unos niños que se están dando cabezazos contra la pared. Yo no fui ni una sola vez a la famosa asignatura de ética, luego educación para la ciudadanía, luego el mambo jambo, esa asignatura que eso debería desaparecer. Es decir, simplemente si no existiera la religión como educación, como asignatura en la con estoy diciendo unas cosas que a lo mejor ya estoy cancelado máximamente, como que porque eso nos ha sido grabado en un contraplano extremo que demuestra que a mí el continente me da igual, lo que importa es el contenido. Total, que bueno, que ya está, que viva, que ilumine la filosofía de todos los planes de estudio, porque así será un punky. La filosofía no es obligatoria en Alemania, la filosofía no está en la secundaria en Francia, la filosofía es una rareza como asignatura obligatoria en la secundaria. En España se introduce durante el franquismo, porque se entiende que la filosofía es la ancilla de teología, es la sierva de la teología, y en el árbol del CSIC, el árbol de las ciencias, y el tronco, la teología, y las raíces son la filosofía. La filosofía demuestra los preámbulos fide, los preámbulos de la fe, la teología los desarrolla, y las ciencias muestran la belleza del mundo creado por Dios. Ese es el esquema clásico que está en Santo Tomás, pero también está en Descartes. Entonces, esto es una herencia del franquismo. La filosofía como enseñanza obligatoria en la secundaria es una herencia del franquismo. Que sea bueno o malo, eso es otra cosa a tener en cuenta. Entonces, volvemos a lo mismo. La filosofía es una disciplina muy para jóvenes, pese a que está administrada por viejos, y además viejos perversos y verdes. Y la mayor parte de los lectores y los interesados en filosofía es gente muy joven, porque a partir de los 25 años, pues ya uno tiene muy claro cuál es un panorama filosófico, ¿no? Y la filosofía se vincula mucho con la ideología, con el discurso político. Entonces, bueno, quien tiene 25 años y no es de izquierdas, no tiene corazón, y quien tiene 35 y no es de derechas, no tiene cabeza. Entonces, hay como un periodo ahí entre los 25 y los 35 en los que uno puede cambiar el corazón por la cabeza, pero a partir de una determinada edad la gente abandona la filosofía porque ella se dedica a repetir una otra vez los mismos dogmas o ideologías o discursos establecidos por su bando, por su cosmovisión, por su partido. Y Nieves, volviendo a una cosa que habías comentado, hay la cuestión, ¿no?, de la unión de lo que hacemos como artistas con la sociedad, el dar a la sociedad. Y yo me planteo lo siguiente, ¿no? Siempre que hablamos de la música, bueno, cuando se habla de música como lenguaje universal, yo sí creo que la expresión musical, el hecho de musicar es universal, porque no existe ninguna cultura en el mundo, tribal, no tribal, oral, escrita, que no tenga expresión musical. Otras bellas artes o equivalentes, ya sea pintar, eso puede faltar en una música en todo lado, ¿no? Que la novela debe ser universal, eso ya lo dudo más. Pero, entonces, si lo que hablamos es que la música, vamos a decir que a nivel psicomotriz, a nivel ético, a lo que tú quieras, nos hace mejores, yo lo que me planteo es, ¿pero qué música? ¿Qué género?
Es decir, yo cuando imparto cursos de presencia y video escénico para músicos y no músicos también, o cuando hago algo de teatro y para gente que no son músicos, lo que les ayuda es el ritmo y cantar. Y lo que más ayudaría en los institutos sería tener coros y hacer ritmo. ¿Con qué? ¿Con Mendelssohn? No. Igual que la Celestina para un chaval de 12 años, no es quizá un digo para que se enamore de la lectura. Entonces ahí tenemos un tema un poco tabú en la música clásica. Si realmente yo tengo un compromiso con la sociedad de que la música pueda hacer a la sociedad mejor, tengo que aceptar que quizá la música que hago yo no es la primera línea de combate. Y ahí estamos la cuestión de por qué hay tantos conservatorios públicos, pero después cada colega mío que quiere hacer música, rock, pop, batucadas, de percusión, tiene que alquilarse salas de ensayo, instrumentos, clases particulares con profesores. Eso no está financiado. Miedo me daría que ahora la ciencia se pusiera de verdad a investigar qué es lo que desarrolla así motilmente. Yo sé, porque a ver si ahora nos vamos a poner a tocar tambor a todo el mundo. Yo encantado, pero con la batería también un poco. Digo, miedo me daría desde el yo del diálogo. Cuando decimos eso, realmente lo que queremos es un deseo mágico de que es que la música clásica hace mejor a la gente. Yo creo que sí. Pero quizá hay otras músicas también que no están recibiendo ese apoyo del Estado, que a lo mejor sí tiene más implicación en la sociedad. No lo sé, pero es una pregunta incómoda. Has tocado un tema sensible en los conservatorios. Yo vengo de conservatorio y yo te he oído decir en una entrevista que hay mucha gente que se dedica a la música a la que no le gusta la música. Sí, yo digo que quizás esta una de las últimas cartas en las que nos tengamos que librar. Yo soy más optimista que tú. Yo no creo que haya mucha gente. Habrá poca gente que bueno, excepciones, hay todos tipos, pero es un momento en el que, bueno, como ves, el apoyo a la educación musical se ha ratificado por la ley. Veremos si se desarrolla, pero en un momento, sin duda, es una primera piedra. Una buena noticia. En un momento en que las grandes orquestas de jóvenes en Europa están plagadas de jóvenes españoles, muchos valencianos, muchos valencianos, ¿no crees que debemos practicar un poco más de optimismo? Sí, sin duda, pero yo creo que también el optimismo tiene que venir con un hacha en la mano, ¿no? Para cortar las malas hierbas en ese caso. Y aún así, yo no lo decía desde, estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto de que el mundo no ha cambiado. Entonces, lo que has dicho que es esa lacra, a ver si nos libramos, para contextualizar un poco lo que yo decía, no me refería a que ahora las cosas se están haciendo tan mal, que ahora, cuando antes todo el mundo amaba la música, los merecían, y ahora hay mucho mequetrefe. No, siempre ha habido gente que, y ni siquiera desde una perspectiva moralizante, por contingencias de la vida, hay gente que acaba en un trabajo que no lo odia, ojo, pero bueno, que cada uno después tiene una vida con unas vicisitudes que vete tú a saber, ¿no? Que hay muchos jóvenes que se vuelven también, son actores del sistema educativo valenciano y que seguro que están siendo partícipes de esto. Yo lo que le diría en general es un consejo como poco útil, pero muy liberador, creo yo. Creo que lo digo en una entrevista, están los que son y son los que están. Si tú llevas la música dentro, a ti te gusta, tú tienes un cierto talento, talante, actitud, aptitud, llámalo X, y una disposición a hacer ciertas decisiones vitales, ciertos sacrificios, tú te vas a dedicar a la música. Y te vas a profesionalizar. Sí, es así de sencillo. Si realmente el camino no te crees que está tan obstruido ni es tan complicado, para los que pueden dedicarse a esto, que hay hueco para que se metan a esto para mucha gente, como tú bien has dicho. ¿Cuántos jóvenes, madre mía, hay orquestas jóvenes europeas españoles? Muchísimos, ¿no? Pero digamos que el tiempo va haciendo una selección natural en cada generación, en cada curso, y el problema, digamos, es cuando maquillamos esa realidad con que yo me refería un poco al tema de que la realidad profesional no es un espejo de eso que digo. ¿Por qué? Porque esa selección natural desaparece en el momento en el que siempre hay un refugio. Meterte en el conservatorio que te formó a formar. O sea, digo que eso esté mal, pero en general, si siempre hay un sistema que pueda absorber al 100% de alumnos que salgan, ahí falla algo, ¿no?
porque realmente las cifras de paro entre músicos no son tan realistas. O sea, la salida profesional, digamos, ¿no? De un sistema tan engrandecido que es capaz de absorber muchísimo. Y ahí entramos en el tema del funcionariado, claro. Pero eso ya sería ponerse a hablar de Europa y de España como sistema de funcionariado. Como queda poco tiempo, una última cita de Robert Bain para los dos. La percepción escénica es ahora plana y superficial por su adaptación al tiempo y a la comodidad del consumidor. ¿Qué tal esta comodidad del consumidor en la filosofía, en la música y después también en el tipo de realidad? Yo estoy a favor de la zona de confort. O sea, ojalá pudiera acceder a esa zona de confort y no sé dónde está esa zona de confort. Entonces, primero, a ver si entramos a ella. Y hay gente que su zona de confort es el arte más austero y más minimalista. De hecho, la propuesta filosófica de Adorno, que probablemente sea el filósofo de la música, si no mejor, más popular del siglo XX, era que frente a una sociedad de espectáculo que se vende como un 24/7 de estímulos y de información, el arte debe apostar por lo contrario, no la evasión, las explosiones de los dinosaurios, como sucede en la saga de los Vengadores, sino por el minimalismo, el silencio, el aburrimiento. Es decir, señalar aquellos elementos estructurales de la vida cotidiana de los que no nos damos cuenta. Hurgar en la llaga, no ofrecer una especie de alternativa utópica en la que nos reconciliemos y todos seamos ricos y tengamos 40 Cadillacs y no tengamos nunca que trabajar, sino mostrar precisamente esas violencias cotidianas de las que no nos damos cuenta porque hay una banda sonora que lo está opacando todo. Entonces... Es un poco seguir a la ecología de las imágenes y todo, la Susan Sontag y... Claro, y entonces no... pero a mí me resulta muy confortable, lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? Para mí es mucho más confortable una película de Tarkovsky con su lentitud, que dura 2 horas, a 4 horas de Los Vengadores, explosiones, gente volando en todas direcciones, 40.000 tramas, 12.000 personajes de diversos universos dinámicos que se han mezclado, referencias a películas del pasado. Para entender una película de Los Vengadores se necesita más información que para leer la crítica de la razón pura. Es una cosa espectacular, entiendo un doctorado ahí de todos los personajes que aparecen. O sea, por favor, que haya carreras para eso, realmente, la va a haber, porque todo... La naturaleza odia el vacío. Me parece importante insistir en lo que tú has dicho de que hay caminos, hay carreras, es decir, que los jóvenes que quieran meterse en nuestros gremios sepan que el futuro está más o menos abierto, pero que todo es un largo proceso de la espera y la paciencia, y que en el fondo el ascensor social o pirámido económico existe, pero va a pedales, y que efectivamente no hay sillones vacíos, y que la cultura se administra con los recursos que se tiene, y que nadie te está esperando, que no hay un sitio para ti, y que hay que ir con los codos haciéndose el hueco, y a veces lo malo es el hueco que te has hecho, porque una carrera vocacional es aquella en la que te pagan por aquello que tú pagarías, tú estás cobrando por aquello que pagarías, pero hay un momento dado en que miras a tu alrededor y te das cuenta que aquello que haces tú no pagarías por ello, que haces cosas que en realidad a ti mismo te desagradan. Entonces pierdes esa ingenuidad. La profesionalización va muy de la mano de perder esa razón por la que hacías las cosas. Tengo algo que desear que se pueda hacer realidad. Se me va mucho músico aficionado, amateur, tiene un grupito, me encantaría darme eso. Digo, cuidado con lo que deseas. Porque el éxito, tanto cultural como económico, es el reconocimiento. Entonces, te reconocen tu trabajo con tantos euros, tantos premios, tantas reseñas, tanto aplauso. Pero el reconocimiento parte de la identidad, de la comunicación de quién eres. Entonces, cuando de repente te aplauden por algo que no eres tú, eso duele más que la ignorancia o el olvido o la indiferencia respecto a quién verdaderamente eres. Entonces, muchas veces, ese es lo peor que le puede pasar a un artista o a alguien que tiene pretensiones culturales y tal, es tener éxito habiendo traicionado tu propia identidad. Porque entonces escuchan los aplausos como si se lo estuvieran dando a la persona en la que horrible gente la está formando. Y eso me parece loco. Y todo el mundo le ha pasado. Todo el mundo le ha pasado que algunas cosas que nos hablan más celebradas de sí. Yo mismamente el libro que te acabo de regalar para mí es una carga, es una cruz, ¿no? El trap, filosofía milímetro para crisis en España. Jamás hagáis un libro que tenga pretensiones de vender o de
y tal, aunque no la pretensión inicial, porque claro, se convierte en una especie de identidad. Tú eres el de este libro, o el de esta frase, o el de esta ideología y discurso, y te conviertes en un mayordomo de las ideas de tu yo del pasado. Eso es lo peor, lo más terrible de la vida del político, es que el político es el mayordomo de unas ideas que ni siquiera son las suyas, que son las de su partido o las de lo que el partido piensa que sus votantes piensan, que es ya un discurso vicario, parasitario de otro parásito, sumamente degradado. Entonces, bueno, por ahí iría mi última observación. Ojalá podamos estar confortablemente en aquello que nos entusiasmaba antes de podernos profesionalizar de lo que nos gustaba. Yo de esas cosas no hago mi terapeuta, de hecho, mucho. La cuestión de cómo me presento tantas veces, dicen, eres pianista, y yo contesto, sí, toco el piano. Y sé la diferenciación de lengua, aunque parece sutil, no lo es para nada. Y a mí me ha llegado tiempo volver a presentarme como soy pianista, por esa cuestión que tú decías, ¿no? Este aplauso, ¿para quién es? Para mis 10 dedos, para mí, pero está entrando base, realmente. Entonces es, bueno, el escenario es particular, muy... Claro. Y además, en el caso nuestro, claro, nosotros somos intérpretes, o sea, como dije, el 90% de nuestro trabajo es interpretar a otros. Yo en clase, más que filósofo, soy doxógrafo, filólogo o sofista, y me dedico a poner la careta de Kant, de Descartes, o a veces los dos a la vez, lo cual genera unos monstruos muy extraños, pero estamos continuamente interpretando y explicando a otros. Entonces, ¿a quién están aplaudiendo? Los alumnos se emocionan o se aburren conmigo, con Kant, o sea, se entusiasman con Schubert o con Juan Pérez Floristán. Claro, este es el asunto de fondo, que estamos todo el rato asumiendo rostros ajenos, ¿no? De la interpretación, el problema de interpretar el mundo y transformarlo. Pues yo creo que es el momento de que el público intervenga, sí. Si quiere. Si nos agarramos un poco, no pasa nada. Supongo no nos van a echar. Bueno, a lo mejor los del Palau ahora mismo están mirando con cada asesino. Ahí es una levanta la red. Sí. A raíz de lo que de ser mayordomo de música del pasado y pensando que un músico también puede ser víctima de su mejor interpretación del pasado y no pasan los años. El otro día dijo Enrique, que me mucha gracia, que él va repitiendo siempre lo mismo y los pequeños errores en su interpretación, en la variación de lo que hace, es lo que define realmente. Pensé entonces que un vídeo del tiempo pasado o una interpretación del pasado a base de repetir esos pequeños fallos son la esencia de la persona. Los errores son la esencia de la identidad propia. Los aciertos son comunes. El teorema de Pitágoras, porque es verdadero, ya no es de Pitágoras, es de cualquiera que quiera hallar la hipotenusa partiendo de los catetos. Solamente los errores y los equívocos que realizamos nos pertenecen exclusivamente. Bueno, a veces son clichés de lugares comunes, pues no poner la tilde en camión o escribir la S de la C, algunas cosas así de ortografía muy básicas, pero lo interesante es cómo en un determinado nivel de complejidad el estilo es un error mantenido en el tiempo. Ponía el ejemplo antes en una conversación con una filósofa que Ortega Set se empeñó en escribir riguroso, no riguroso, riguroso. Y si ustedes hablan de las obras completas de Ortega Set, esto es una falta de ortografía, qué cosa más rara, y se dan cuenta de que la repite una y otra vez. No, porque él quería escribir riguroso, y se empeñó, no era así en el castellano antiguo, y eso que es una cosa de mínimo, pues en el fondo pasa con todos los grandes artistas. Todos los grandes artistas se han salido de lo que se considera lo normativo, el patrón común, y han convertido una serie de errores o de defectos o de desviaciones y han insistido en ellas hasta que ya no los puede corregir. Han creado su propio público. Lo que decía Adorno sobre Beethoven en los últimos cuartetos, que cuando cuando escribe Beethoven en esos cuartetos, está la forma sonata totalmente destruida y habla de como Adorno habla de la pena que merece el artista de crear a su público. Ese es el único, eso es el nuevo público que merece la pena crear. Como uno, inevitablemente, y esta es también la paradoja, crea discípulos, seguidores que se identifican tanto consigo mismo que le terminan superando y rebasando porque él no es tan consciente de lo que ha hecho como tenemos este auto-odio, ¿no? este auto-odio vinculado también con el perfeccionismo, la superación y buscar la excelencia, no nos revisamos a nosotros mismos, con lo cual una persona
lo que nosotros hemos hecho durante 10 años a lo mejor se ha visto en una semana. Y me acaban de hacer una entrevista, me recordaban frases de 2019, 2018, 2016, de las que yo no sabía. Bueno, me acabas tú también de sacar una cita, que ya es otro Ernesto, que debe ser el Ernesto del Salvador, o un Salvador que lo habla mejor que yo. Entonces por ahí ya... Y yo como anotación a lo que ha dicho él, desde mi perspectiva de músico clásico, diría que como intérprete clásico, mal se enseña si precisamente el error es algo a desterrar o a evitar. Entonces, ahí eso está muy relacionado también con la aparición y la solidificación del registro sonoro, de la grabación en la historia de la humanidad. Cuando empieza a haber grabaciones, empieza a haber un canon ya no solo de las obras que hay que tocar, que eso ya lo había, sino un canon de cómo hay que tocar esas obras, cada vez con menos lugar a ese error. Yo en eso considero que yo siempre he sido un poco diferente en eso, porque soy más inquieto y sobre todo de que me metí en el mundo actoral, que tiene otro código completamente diferente y que el error son gemas, o sea, eso es una pepita de oro, de repente te aparece un día y dices, esto es fértil, esto es expresivo, esto lo puedo añadir a mi personaje, quédatelo hasta que te deje de funcionar y ese día recoges otra pepita. Entonces ahí sí que animo a los músicos de música clásica que se replanteen su vida entera, porque esto además es una cosa de fundamento. Esto no es, ay, tengo un profesor que me ha enseñado a hacer esto o lo otro. Esto es replantearte tu yo escénico, y yo considero que eso es fundamental como artista. Hola, buenas tardes. En lugar de daros la enhorabuena por el interesantísimo diálogo que habéis, ese diálogo 3 que os han tenido. Es una pregunta difícil de plantear. ¿En qué medida a lo largo de los últimos 10 años ha habido un cambio en el funcionamiento de los hábitos derivados de las pantallas, de las redes sociales, de los mensajes de WhatsApp? El uso del teléfono móvil, las tablets, como en un primer momento pues, nos animaba que nuestros hijos, yo soy de la generación a la nuestra, vosotros también estáis conectados con ese mundo de las redes sociales, nos animaba que los niños estuvieran sentados en un banco manejando el móvil, hablando entre ellos a través del móvil, y ya se ha convertido en algo normal. Y ya resulta alarmante cuando la gente ya de mi generación ya pierde la capacidad de concentración por estar totalmente conectados y hasta un punto en el que ya no es capaz de mantener la atención y perdiendo esa capacidad o curiosidad intelectual que en su día tuvo y que gracias a esa ociosidad o ese aburrimiento pues uno era capaz de abordar pues, grandes obras de literatura o abordar pues, El Anillo del Libro, obras que realmente suponían un esfuerzo intelectual y es posible, mi duda es si eso ha cambiado un poco no solo nuestra manera de relacionarnos, de vivir, de pensar, incluso nuestras propias capacidades, ¿no? Y bueno, quería, como vosotros que estáis más ligados a este mundo y sois personas que estáis también en un campo realmente muy exigente desde el punto de vista del raciocinio, si pensáis que eso ha podido llegar incluso a cambiar el funcionamiento de nuestra mente en un plazo récord. Yo eso justo eso último no lo sé porque no soy neurobiólogo ni nada, pero bueno, yo solo un apunte, digamos. En mi caso particular, hace un par de años intenté hacer un experimento personal que fue casi, no quitarme redes sociales, pero dejar de seguir a nadie y tal. Y al final me consumía tanta energía intentar ir a la contra que al final es mejor haberme educado un poco a mí mismo y usarlas, poco, pero usarlas. Intentar no usarlas nada me costó un poco la vida. Y sobre todo como apunte personal, de nuevo, digo que para mí son un mal menor o un mal mayor por mi profesión. Yo creo que hoy en día un signo de éxito es alguien que por su profesión no necesita redes sociales. Y no estoy hablando de porque seas ultra famoso. Yo si me sacara una oposición de registrador de la propiedad, al día siguiente lo primero que hacía era borrarme todas las redes sociales. Porque no se afecta nada.
De hecho, no entiendo la gente que no hace ni falta las tiene. Incluso gente que las tiene solo para mirar, pero no publica nada. Yo creo que yo estoy en un nivel intermedio incómodo del que no puedo permitirme no tenerlas. Porque no soy Janine Jansen ultra famoso que digo, pero es que no me da. Pero estoy ahí, que sí, pero no, entonces yo las necesito. Y es una putada, pero siempre me ha hecho gracia que me digan, como tú que estás tan metido, que sabes tanto, porque yo he pensado lo contrario, que yo era como un poco patoso, que no acababa de tal, pero algo habré hecho bien. Pero si yo fuera registrador la propiedad, te digo yo, me quitaba Instagram al momento. Último. Hay una seducción del silencio y de la invisibilidad. Y algunos de los escritores más importantes del presente no sabemos quiénes son. ¿Quién es Elena Ferrante? Pues es un tipo que vive en Nápoles. ¿Dónde está Thomas Pynchon? Y está esta serie de John Pope, que es el joven papa que decide invisibilizarse de estar en el presente. Yo no tomé mejor decisión de marketing que borrarle todas las redes sociales. El momento de mayor popularidad de mi canal fue los meses inmediatamente posteriores, o sea, que yo destruyera todo lo que había escrito y publicado en Instagram, Facebook, Twitter. Mi canal pasó de tener un canal sin comentarios, pasó de tener 20.000 seguidores a 100.000. Porque de repente se convirtió en un canal de comunicación unidireccional. Empecé a ponerme chaqueta y corbata para ir a las conferencias y había gente que me decía, desde que te pones chaqueta y corbata y no dejas comentarios, eres más inteligente. No pareces, lo eres. Entonces, hay un amor cuando se dice, todo va muy rápido, como si el mundo fuera una especie como de torbellino, una especie de caja que cae por un barranco en mitad de la tormenta. Pero luego a la gente le gustan los podcasts de Jordi Wild que duran 5 horas, las novelas sobre vampiros que son 40 tomos de 80 páginas, las series de televisión que son 3.000 temporadas de 2 horas, las sagas de Vengadores que son 4 horas. ¿De dónde saca la gente tanto tiempo? Los videojuegos. Los videojuegos de no sé cuántos, se meten Claro, hay siempre un equilibrio entre lo que se pierde y lo que se gana, pero desde la invención de la escritura. Platón, de manera famosa, en el Fedro, dice que la escritura es un fármaco de la memoria que, al mismo tiempo que externaliza esa memoria, nos permite ser desmemoriados. La frase que he repetido 30.000 veces, sin volver aquí a repetir, es que en el momento en que la lista de los reyes visigodos está a una distancia en Google, no hay que aprender esa memoria. Pero no se es más inteligente por saberse Wanda, Ataulfo, Teodorico, como se ve yo no soy de los que se aprendió. El hecho de que liberemos capacidad de reflexión para muchos, la filosofía, aunque nace contra la escritura, buscando el diálogo y la comunicación, no podría ser posible sin la escritura. Porque en el momento en que ya no tenemos que aprendernos de memoria la guiada, podemos reflexionar, oye, ¿está bien que un dios se encarne en diversas apariciones para violar a niñas, ninfas? ¿Estos dioses son morales? Esto no lo puedes hacer si tienes que aprenderte de memoria los versos y recitarlos con un metro, etc. Entonces, ya digo, con la escritura se perdió la épica o la escolástica, desaparecieron. La escolástica desaparece con la imprenta, tal cual. Lo que escribe es exactamente lo mismo que escribe Francisco Sánchez, pero lo escribe en francés y en vez de 6.000 páginas, 150. Yo he intentado leer las explicaciones metafísicas de Francisco Suárez. Imposible. Pues igual que para muchos es imposible estar más de 5 minutos leyendo un libro sin consultar el móvil. Y es la imprenta de la oralidad, estas plataformas que registran un formato que hasta ahora era el cerco de los dientes del que hablábamos. Pero los formatos y los contenidos se van transformando y se van heredando de unas tradiciones a otras. Y no es mejor un cuento porque se narre en hexámetro, en prosa, en vídeo o en un tuit. Nietzsche no es menos filósofo por hacer aforismos. De hecho, más bien al contrario, ¿no? Es decir, cuanto más seas capaz de condensar contenido en menos cantidad, más brillante eres. Entonces, todos con la pérdida. Julio Gamba y José Bergamín, en la época de la Segunda República, protestaban contra las leyes obligatorias de educación, porque decían que los alfabetizados eran más tontos que los analfabetos.
Julio Camba decía que las conversaciones más inteligentes que había tenido nunca no eran en la revista Occidente, sino con campesinos y obreros y marineros que no sabían leer y escribir y que por ese motivo pensaban por sí mismos y no repetían lo que les había dicho la prensa en ese día. Entonces la tecnología, obviamente esos marineros estaban imbuidos en el discurso de la iglesia, de su pueblo, es decir, no te vas nunca a eliminar el humus o el milieu o el entorno que te vaya a decir lo que debes pensar. Pero eso sucede por esos medios de comunicación y canales. Ahora hay una mente más despierta, más activa, eso tiene ventajas para ciertas cosas y desventajas para otras. Se pierden ciertas artes y se generan nuevas. Yo, de hecho, el foco lo pondría más bien porque se pone mucho el foco en la cuestión de eso neuronal, de atención y todo, perdiendo el foco de... Porque claro, esta comparación que hemos hecho, ¿no?, entre la imprenta y la red social y tal, claro, las redes sociales no son simplemente un medio neutro, son empresas que han diseñado esa herramienta. O sea, parece que estamos hablando de la llave inglesa, no, pero es una llave inglesa que cacha de tal manera que te hace adicto, que de paso vende tu información a precio de oro y que además te mete publicidad también. El foco de las redes sociales no es tanto nos estamos perdiendo de más o menos información, se puede aprender a Nietzsche por redes sociales, no, la cuestión es que no es un medio inocente, son empresas que están diseñadas, entre otras cosas, para hacernos adictos. Yo creo que el foco hay que ponerlo ahí, más en el elemento ese supuestamente social. Lo que me preocupa de los niños en el banco no es hay que ver, no están leyendo libros sino en una pantalla. Lo que me preocupa es que no están hablando entre ellos. Porque una empresa como puede ser Meta ha decidido meterse en sus interacciones sociales para monetizarlas. Y que no nos pagan ni por nuestra información, ni por nuestra identidad, ni por nada. Y mercadean con nuestra información, que es el oro del siglo XXI que se dice muchas veces. Yo creo que el foco más bien hay que ponerlo ahí. Porque si no parece como las redes sociales simplemente un medio. ¿Y Google qué es? Un buscador. No, se nota que Google es un buscador, una herramienta de una empresa con prioridades económicas en el momento que uno nota y se nota que cuando buscas ahora en Google se comporta diferente hace 4 años. Google hace 4 años, sí lo habéis notado, pero ahora las cosas, de repente hay como inteligencia artificial ahí, ¿qué pasa ahí? De repente los resultados son peores o me lleva siempre como a los mismos sitios, que suele ser sitios muy grandes. Entonces hay que dar cuenta, Google no es un buscador, Google es un servicio de una empresa privada. Entonces, claro, expropiese, parece que voy a decir eso, ¿no? No digo eso, pero evidentemente el foco yo creo que hay que ponerlo ahí, en cómo está diseñado incluso el hecho de lo del pulgar por una cuestión psiconeuronal de que esto nos hace adictos como la máquina tragaperra. Entonces, ¿está mal jugar? No. ¿Está mal que haya gente que haga dinero de ludópatas? Sí, pues es el tema. El problema de las redes sociales es que genera ludópatas. Sí. Creo, vamos. Yo no sé si estaría más tranquilo con que Facebook estuviera en manos de Pedro Sánchez. No. Mark Zuckerberg, o sea, cuidado con el estudio. Ojo, cuidado. Pero sí. ¿Alguna otra? ¿Hay tiempo para otra pregunta o estamos en la...? Sí. No, ya. Siempre pasa que al final se ¿Hacemos una pequeña rondilla? es así una regleta. Yo quería preguntaros qué veis en común entre la música clásica y el pop. Porque ¿Qué relación? Sí, o sea, si veis cosas en común y luego si el saber, si el saber sea de teoría musical y tal, y el conocimiento si necesita siempre de ese clasismo que lleva, o por lo menos todo lo que lo envuelve, desde mi perspectiva, tanto la filosofía como la música clásica, y cómo lo haréis más accesible para que esto no necesite hacerse en este siglo donde se permite, genial, pero no. Pues un par de preguntas más, Sí, ¿no? sí, yo si queréis nos repartimos los cortes. Hay una ahí y luego otra aquí. Y después otra aquí, sí. Buenas, primero de todo gracias por la charla, fue interesante. Y quería resaltar un tema que habéis comentado al principio, empezando con la carta de Mozart, que eso rápido y mal, básicamente estaba diciendo, lo entendiendo así, como papá de los artesanos y artistas. Y por ejemplo, Juan has comentado como también últimamente, pues dentro de esta idea que tenemos también casi del siglo XIX de ese artista romántico,
que trata de hacer una obra propia y has comentado como igual prefieres enfocarte más al oficio últimamente, a labores de músicos que se pueden considerar hasta casi más artesanos. Y esto ya quizás es una opinión mía, porque a nivel social en el presente la gente suele tener más alto valor lo que se considera arte que lo que se considera artesanía. Pero eso parece que cuando pasa el tiempo se nos olvida un poco y vamos a un museo y vemos todos muebles rococó que nos parecen preciosos, pero a nadie le parece bien dar y queda como si fuera un museo. Entonces, mi pregunta básicamente era, ¿cuándo creéis que una sociedad vuelve a ponerse en valor una artesanía? Que en el mundo casi se definiría como que en el momento del presente, es una actividad artística, es puramente funcional. Eso sería. Vale, no. Esa creo que va a ser para mí como profesor de estética, porque ahora la artesanía, arte, y aquí hay una tercera pregunta. Sí. Bueno, es un poco, mi pregunta es un poco complementaria a esa, y es, en el siglo XX es como el subjetivismo absoluto, ¿no? El creador, lo que sale de la cabeza del creador. Me gustaría saber si vosotros consideráis o sentís cómodos con la idea de que la música tenga una función o que la filosofía tenga una función. Bueno, pues yo brevemente, y ya después así Ernesto tú contesta todo lo que quiera. Lo de la función me recuerda a algo que te he escuchado a mí también, ¿no? La diferencia entre lo útil y lo inútil. Claro, por definición lo útil es menos valioso que lo inútil, porque lo útil, una regla inglesa, sirve porque sirve para atornillar o destornillar o para atornillar o lo que sea, ¿no? Con lo cual su función, o sea, su valía está más allá de él mismo, mientras que lo inútil si vale es porque vale en sí, ¿no? Entonces, cuidado con el discurso de que las artes tienen que tener una función social, la tiene que tener. Quizá esto es una paja mental filosófica, lo que estoy diciendo, sí que tiene que tener función, pero quiero pensar que la música en sí es valiosa. Y lo uno con lo de la cuestión de clasismo y tal, creo que hay que muchas veces una cuestión semántica, hay que diferenciar entre si algo es elitista porque hay una barrera de entrada económica, no, sino una cuestión de que hay una barrera de entrada de aptitud y actitud, ¿no? Yo no voy a considerar que García Márquez es elitista en el momento en que puedes o bien piratear Cien años de soledad, o bien comprártelo en un ebook por 4 euros, o bien un libro por 15. No es mucho dinero, la verdad, para esa obra maestra. Ahora, que no te enteras de nada, eso no es culpa de Gabriel García Márquez, eso es que hay determinados sabores. A mí la cerveza, y mira que viví en Alemania, me empezó a gustar muy tarde, y ahora me la quitaron los 30, porque parece que necesita ver. Entonces hay gustos adquiridos. ¿Eso es élite? Sí, pero no económica. Eso es un poco, voy a hacerlo muy resumido por no comer más tiempo. Eso es lo que se me ha despertado a mí un poco. Claro. Yo siguiendo mi realismo mágico, como se me ha ocurrido aquí hablando, yo insistiría en que podemos tirarnos horas diciendo lo que deberían ser las cosas, pero las cosas son, pues lo que has dicho, por un casual, pues los pueblos comparten. La persecución de la reproducción dentro de la familia, tienen religiones o cosas parecidas y música. Y luego la filosofía es un fenómeno que se puede debatir si está por todas partes, si existe una religión plana y otra académica, que surge en contextos científicos como el chino, el indio, el griego, pero el caso es que siguen existiendo pese a todos sus adversarios y también sus benefactores, que intentan redirigirla a la música y a la filosofía en una cierta dirección. Entonces, ¿debe o no debe tener la filosofía y la música una utilidad social? La tiene, al final la tiene. Aunque todos los que la amamos en sí misma y no como un fin para otra cosa, a diferencia del dinero, que yo creo que a nadie le gustan los ceros en una pantalla o esos papeles arrugados y esas monedas que huelen mal por sí mismas. Lo más útil en el mundo es aquello que sin todo aquello por lo que puede intercambiarse no vale nada, vale cero. La verdadera arte alquímico es el de la economía que convierte lo verdaderamente basura, lo verdaderamente excrementicio en lo más valioso por su posibilidad de intercambio y tipo comunitario. El hecho es que la filosofía se le encuentra utilidades. Entonces, la filosofía ilustrada, que produjeron una serie
zumbaos con peluca en el siglo XVIII, pues luego tuvo una utilidad social, para bien o para mal, durante la Revolución Francesa. Y las locuras que dijo un barbudo en Londres, llamado Karl Marx, pues generaron todo un siglo XX que unos vean muy positivamente y otros muy negativamente. Pero no se explica, de repente, siglos enteros sin poetas, filósofos y economistas. Shelley fue el que dijo que los poetas son los gobernantes secretos de la moneda, porque troquelan hasta el punto de nuestra percepción del mundo que intuitivamente todos ya pensamos en que no se hace camino a andar. Ahora necesito camino, también es fundamental. Bueno, entonces, ¿el arte puede dejar de ser clasista? No lo sé, pero desde luego casi todos los fenómenos artísticos tienen un componente de clase inevitable. Igual que hay un clasismo de arriba abajo, que es lo que se suele calificar con ese término, el esnovismo, la distinción cultural estudiada por Bourdieu, el gusto por ciertas obras de arte no en sí mismas, el filisteísmo, que es lo peor de este mundo, obviamente, que es el drama, eso mismo, los gestores culturales, que gestionan la cultura como quien gestiona chorizos, y que se nota en la forma en la que se relacionan con aquello que administran, que no les interesa un carajo. Y eso es lo peor del mundo, ¿no? Pues el periodista que se interesa por un fenómeno simplemente porque es de actualidad. Y cuando desaparece el foco sobre Ucrania, Siria, nunca volverá a interesarse ni a buscar nada, porque lo único que importa es el valor de cambio que tiene la noticia, que hoy es oro y mañana es nada. Entonces, el tema si el arte puede dejar de ser clasista, no, porque igual que existe este clasismo de arriba abajo, el esnovismo que utiliza los bienes culturales como bienes económicos por otros medios, el consumo conspicuo, el gasto, el suntuario, etc. También existe el clasismo de abajo a arriba, que es justamente lo que hace el punk. El punk convierte el punk es el mecanismo por medio del cual los marginados de la cultura marginan a sus marginadores. Entonces excluyen, utilizando unos sonidos que los demás consideran de ruido, crean una cultura que tiene los mecanismos de inclusión y exclusión. Pero es que todo arte está atravesado por la clase o por el grupo en el que se integran los individuos que lo producen. Entonces, Max Out, que de allí, dijo aquello de que uno es del lugar donde hizo el bachillerato. Luego el pobre hombre venía después de la guerra civil, pedía los libros en las librerías y decía, no, disculpen, es que no tenemos una sección de literatura internacional y extranjera. Con ese nombre, Max Out, por mucho que hubiera estudiado bachillerato aquí en Valencia, y que tuvo que desarrollar toda su obra y sin embargo toda esa generación, por ejemplo, de artistas españoles que vivieron la mayor parte de su vida fuera de España, eran españoles por los cuatro costados y iban, ahí donde iban eran principalmente percibidos como españoles, y a lo mejor para ellos era un drama, ¿no? Que no fueran reconocidos como escritores universales. Pero es que Cervantes, aunque no escribiera como los españoles de su siglo, al final ha quedado como el literato español. O sea que el tema de cómo se relaciona la identidad con la creación es muy problemática, porque se ha dicho muchas veces que el estilo es la reificación del género. Así, el género es la posibilidad de crear cosas nuevas. El hecho de que tengas un estilo es que estás atascado. Es el éxito matador, el fracaso creativo consiste justamente en que tú haces una novela de Javier Marías y fuera Javier Marías. Eso al mismo tiempo, el mayor éxito no es el fracaso entendido como potencialidad de crear cosas nuevas, porque Javier Marías solo puede copiarse y plagiarse a sí mismo. Javier Marías o Mozart o Beethoven, sí, lo más excelso es lo más algún tiempo abyecto. Entonces, bueno, por ahí ya una respuesta un poco general a todo el tema este también del arte, el estilo, la artesanía y también la utilidad y demás. Y en cuanto al clasismo, habría que también definir qué llamamos clasismo. Si es una cuestión estética o una cuestión económica, porque, de paso, si hago un poquito de publicidad, yo este sábado toco aquí en Valencia, en el Festival de Rubí. Es gratis. Tú puedes citar que no gratis. Y bueno, y la ópera es lo más caro. La gente siempre me pone de ejemplo los estrenos del Teatro Real. Y digo, vale, sí, eso es carísimo. Pero afuera, aparte de eso, mientras que Maná, que acaba de estar aquí en la casa, su concierto son bastante más caros que lo mío. Y no te digo desde yo no sé. Ahora es una cuestión de etiqueta, de que te van a mirar mal, si va a venir así o así. Bueno, eso que puede ser, pero la cena está pena. Eso es lo que define para mi gusto la manera centrada de celebrar esta vida, sin encontrar un pulgón. Cerraremos hace 2 días, lamentábamos ya un año del fallecimiento de Lucho Libre, precisamente con la reivindicación de la inutilidad, no de la utilidad, pero inutilidad. Celebramos
la utilidad que tiene esta maravillosa utilidad del arte que nos une. Vamos a celebrarlo con un vino de honor, aquí porque vamos a poder degustar. Daros las gracias a vosotros, al festival una vez más y al público por asistir y estar tan atento y tan participativo. Gracias a todos.